Con el atardecer, un rayo de luz entró por la ventana, atravesando el pasillo creado por las 6 gruesas puertas hasta alcanzar la pantalla de la computadora, que estaba en el centro de la habitación. La maldita máquina infernal parecía responder, zumbando y haciendo clics y ruidos diversos, que en otro contexto hubieran sido completamente normales. Nunca olvidaré ese momento. Era el inicio de mi último capítulo en ese repugnante pueblo montañés. Para cualquiera que se pregunte si realmente sobreviví a esa pesadilla, lo hice. Pero el costo fue elevado. Finalmente estoy en casa. El viaje de regreso fue muy largo. Últimamente he estado tratando de comprender lo que realmente sucedió. Los médicos y yo estamos en desacuerdo, pero hablaremos de eso luego. Por ahora les describiré lo que estoy bastante seguro de recordar, con la esperanza de que alguien pueda darme alguna reflexión. Y si acaso a estas alturas hay alguien que todavía no sepa de lo que estoy hablando, les sugiero que lean las publicaciones anteriores. Hay muchos detalles valiosos ahí. La última llave se desbloqueó en el sitio. Pobre pequeña Maggie. Lo que más me molesta de aquel pueblo es todo lo que leí respecto a las pérdidas innecesarias de vidas humanas. Sí, había algunas personas que merecieron lo que les pasó, pero eso no es una justificación válida para cuestionar la moral de la gente del pueblo, de sus víctimas. No se trató del juicio razonable o benevolente de un ser humano, sino de un terrible mal que se esparció a través de la negatividad impuesta por algunos. Fue como si con cada una de las llaves que se desbloqueaban en la página después de mis actualizaciones pudiera ver de manera más tangible las sucias manifestaciones del trabajo de esa cosa. El pueblo se hacía cada vez más peligroso, más oscuro, y lentamente se saturaba de esa nube de culpa y sufrimiento, o al menos funcionó de esa manera hasta el último día. Antes de que terminara de tallar mis ojos al despertar, me encontraba corriendo hacia la ventana, pues por primera vez en meses pude ver la luz del sol en todo su esplendor. Era hermoso. A través de aquella sucia ventana pude ver el cielo azul, sin nubes, ni truenos o el viento furioso. El aire se sentía tibio y limpio, lleno de esperanza. Meses antes hubiera llorado de la emoción. Ahora ni siquiera puedo decir si estaba sonriendo. No importaba de todas formas, pues la sensación era la misma, pero era tan desgastante. Ni siquiera me molesté en preguntarme qué estaba sucediendo, solo lo acepté. Ese día utilicé botellas de mi reserva de agua para estar limpio. Casi se sintió como un ritual de purificación. Fue simbólico, como si todo lo que me había pasado y le había pasado al pueblo pudiera lavarse. Empaqué toda la comida que tenía y mi equipo para una larga caminata. Sabía de alguna forma que ya no regresaría a este lugar, nunca, por lo que decidí que todo lo que llevara conmigo serviría para cubrir cada necesidad, por más insignificante que fuera. Esperaba que con el tiempo los recuerdos de todo esto quedaran atrás, pero no creo que sea posible olvidar algo como esto. Mientras salía de la habitación, un pensamiento atravesó mi mente. Sabía que olvidaba algo, pero no estaba seguro de qué. La comida estaba empacada, ropa abrigada, linterna, baterías, la computadora seguía encendida, un hacha, fósforos, la computadora seguía encendida, bolsas de dormir, sogas. Y entonces supe que me quería jugar un truco.
Intentó ocultarse en mi cerebro para que de esa forma yo no pudiera recordar. Esa computadora era ciertamente maligna, y a partir del momento en el que me largara de ahí, ya no tendría ningún propósito o uso. Por lo tanto, era de esperarse que intentara defenderse. Pero necesitaba ser destruida y no me iría de ese lugar hasta haber terminado el trabajo. Lo recuerdo claramente. Poco a poco me giré para sacar el hacha de mi mochila, y luego hice pedazos mi colchón. Trozos de algodón, hilos y algunos resortes volaron alrededor. Quedó irreconocible cuando logré terminar. Esa fue la primera declaración formal de que no habría vuelta atrás. Puedo recordar incluso el esfuerzo físico y mental que imprimí en ello. Fue muy difícil, pero lo hice. Ya no jugaría más trucos mentales conmigo ni con nadie más, nunca. Aunque aún creo que faltó algo. Tomé camino. La primer parada fue el restaurante de la tía May, para encontrar esa séptima llave, la llave que abriría la puerta metálica del búnker. Me paré fuera de la estación de radio, completamente sin palabras. El líquido negro que previamente cubría las calles y edificios había desaparecido. Los cuerpos también se habían ido. ¿Acaso estaba perdiendo la cabeza? La ciudad entera estaba como nueva. Todo estaba irreconocible. Las aves cantaban a la distancia. El pasto verde se ondaba con el viento y las flores resplandecían bajo la luz del sol, en los campos y en arreglos en macetas fuera de varios negocios y casas. Entonces fue que pude entender que aquel pueblo alguna vez fuera un atractivo turístico. Anduve sin cuidado por las calles, por primera vez en todo el tiempo que había estado allí. Incluso si esto no era real, resultaba un cambio agradable y aceptable a lo de siempre. Una tonada provenía de la bocina fuera del restaurante de la tía May. El letrero estaba completo y reflejaba la iluminación del interior del lugar. Entré con calma. Todas las charolas, platos y suciedad en general se habían ido, y la cocina estaba impecable, como si el departamento de salubridad hubiera supervisado el cambio. Podría considerar venir a comer a este sitio bajo otras circunstancias. Estuve un poco molesto cuando caí en cuenta de que tendría que volver a la habitación secreta, pero al llegar a la puerta, ésta ya no se encontraba oculta tras el papel tapiz. En cambio, tenía un pequeño y colorido letrero que decía «Gerente». Lentamente abrí la puerta, revelando en su interior archiveros, varios objetos personales y un escritorio donde descansaban fotografías de familias y amigos. En cada foto estaba una hermosa mujer, que más o menos rondaba los 40 años de edad. Ella debía ser la tía May. Se veía muy feliz. Este lugar era su hogar, su pasión, y esas fotografías parecían ser sus mejores recuerdos. Un nudo en mi garganta se atoró, al dar cuenta de que nunca más podría crear nuevas memorias. Mientras me tomaba un momento para apreciar su vida, noté que había una carta en su escritorio. Señora May, puse la llave debajo de su escritorio. Manténgala oculta, por favor, o toda esperanza se habrá perdido. Le pagaré con todo lo que tengo cuando esto haya terminado, pero se lo ruego, haga esto por mí. Atentamente, Padre Patrick Matthews. Estuve buscando en cada rincón del escritorio hasta que sentí en la parte inferior una sección de la madera que se sentía diferente. Encontré un hueco en la esquina interior izquierda, de donde sobresalía una pieza metálica. Con algo de esfuerzo logré sacarla de su sitio y la examiné. Era la llave sin duda. Ahora ya tenía lo que buscaba. Entonces era tiempo de dirigirme al ayuntamiento. Cerré la puerta detrás de mí.
De pronto, con cada paso que daba, una sensación desagradablemente familiar se hizo presente. Era viscosa, y no sé cómo explicarlo, pero provenía del muro a mis espaldas. Podía sentirlo sin siquiera voltear a ver. Ese horrible olor regresaba lentamente a mi nariz, pero lo ignoré asumiendo que solo era mi mente jugándome trucos. Apresuré mi paso mientras me alejaba del restaurante sin mirar atrás. Atardecía mientras llegaba al edificio con forma de Capitolio. Ciertamente ese recorrido me había tomado gran parte del día. Creo que de alguna manera sentía que ya no había por qué apresurarse. Al llegar me llevé la sorpresa de que el edificio estaba completamente reparado, o quizá nunca se había derrumbado en primer lugar. De cualquier manera era agradable saber que entrar sería mucho más sencillo. La luz del atardecer brillaba a través del cristal del domo, creando millones de patrones coloridos en el concreto debajo. Fue tan impresionante que logró disipar toda sensación de temor que hubiera tenido al volver en otras circunstancias. La puerta se deslizó fácilmente. Un candelabro en la entrada principal me recibió con un brillo intenso. El piso de mármol estaba pulido a tal grado que casi parecía un espejo, dejando claro que este edificio era más digno de la realeza que de una simple alcaldía. En el escritorio de la secretaria se encontraba la misma caja de música, rodeada por trozos de envoltura de regalo. Junto a esto había una tarjeta firmada, para Maggie de Susie. Parecía que el regalo acababa de ser abierto hace unas pocas horas. Uno de los cajones estaba abierto, y en su interior encontré fotografías del alcalde y su hija. Debieron pertenecer a Susie Kerweather. Debajo de la enfermedad que la atormentaba, realmente amaba con todo su corazón a estas personas. Una lágrima bajó por mi mejilla. Me lamenté por sus pérdidas durante un rato, y luego continué mi camino. Detrás del escritorio se encontraba la estatua de aquella niña, la que había golpeado por accidente unos meses antes. Se encontraba de nuevo en su lugar, con el brazo intacto. La expresión que mostraba era mucho más agradable esta vez, como si lo hubieran hecho de nuevo. La pequeña se notaba mucho más feliz ahora. La toqué para ver si era real, como si nada a estas alturas fuera particularmente tangible, pero justo en ese movimiento el brazo cayó de nuevo y se hizo pedazos. Carne, hueso y tejido se asomaron una vez más, pero esta vez la mandíbula de la niña se desprendió, apenas colgando por los tendones que la sostenían. Uno de sus ojos saltó de la cuenca, rodando hasta los pedazos en el piso. Vomité en el suelo, impresionado por tal escena. Entre sollozos y jadeos sabía que el día parecía demasiado perfecto para ser real. Miré sobre las escaleras que llevaban al sótano y noté con temor que el suelo alrededor del hueco estaba agrietado y salpicado del maldito líquido negro. Todo el miedo que había abandonado mi cuerpo y mente comenzaba a regresar poco a poco. Nada era lo que parecía, y mientras más cerca me sentía de mi salvación, menos podía o debía confiar en mis sentidos. Esta falsa esperanza no había hecho nada más que despojarme de las barreras que llevaba meses construyendo desde que llegué a este lugar. Quizá era la intención de ese maldito monstruo, pero no estaba dispuesto a permitirle que ganara tan fácilmente. Reuní todo el valor que quedaba, y mezclándolo con mi determinación, comencé mi descenso, cuidadosamente. El aire en el sótano era denso y pesado, tanto que me dolía respirar. Intenté, sin suerte, ubicar algún interruptor de luz. Las lámparas se habían reventado.
Recordé la linterna en mi mochila y rápidamente la encendí. La luz cortaba el aire como un cuchillo en mantequilla negra. El lugar se encontraba lleno de una espesa niebla que difícilmente podía atravesar con mi lámpara. Mientras exploraba a mis alrededores buscando la puerta del búnker, noté algo pastoso bajo mis pies. Esa cosa se había filtrado hasta el sótano. No pude ocultar mi disgusto. Llegando a la pared del fondo escuché un sonido. Era como metal doblándose. Apunté con mi linterna donde provenía el sonido y la vi. Aquella puerta parecía que estaba a punto de reventar. De las fisuras en el marco y la cerradura misma escurría el líquido negro a chorros. La habitación detrás de la puerta debía estar totalmente inundada, al punto de doblar la puerta con la presión. Detrás de todo eso pude percibir un ruido muy sutil. Estaba listo para rendirme y correr de regreso al pueblo, lejos de esta oscuridad líquida y las horribles sensaciones que venían con él, de regreso a donde el sol brillaba y yo estaba a salvo, o al menos más a salvo que ahí. Pero sabía lo que debía, lo que necesitaba hacer si realmente quería escapar. Sabía que si esperaba un poco más no podría lograrlo, no podría contra eso. Introduje la 7ª llave en la cerradura y al igual que en aquella ocasión, dije: «Voy a abrir la puerta, lo que sea que esté detrás, voy para allá». Giré la llave. En un instante la puerta se abrió violentamente y me golpeó, mandándome volar hasta un estante que estaba a mis espaldas. Seguido de eso, el sótano entero se inundó de líquido, rodeándome ferozmente. Logré sujetarme del pasamanos de la escalera y sostenerme con todas mis fuerzas mientras la presión del líquido intentaba ahogarme. Momentos después, vi el cadáver del alcalde, siendo arrastrado por la corriente. Estaba hinchado y ennegrecido por el líquido. Su cara mostraba una expresión ansiosa, como si tuviera la urgencia de advertirme. Y tan pronto como lo vi, la corriente se lo tragó. Cuando comenzaba a perder fuerza en mi agarre, el flujo comenzó a bajar. Lentamente me fui soltando. El líquido me llegaba a las costillas. Había perdido mi linterna con el golpe, así que me abrí paso sin nada que me pudiera guiar, perdido y solo en esa mierda. Después de un rato de frustración, noté una tenue luz roja a la distancia. Venía de un pasillo detrás de la puerta del búnker. Mis piernas se estaban cansando y mi piel comenzaba a quemarse, pero continué. Para cuando atravesé el marco de la puerta metálica, el líquido había bajado hasta mis rodillas. La luz roja que me guiaba era una luz de emergencia que giraba en círculos, incrustada en una pared al fondo del pasillo, pero era muy débil para ser de utilidad. Dentro del búnker podía distinguir las siluetas del entorno. Era una habitación circular, llena de puertas de madera. Se me ocurrió que debía tratarse de un punto en común que llevaba a los pasillos y habitaciones de los ciudadanos que lo fueran a ocupar. Podrían dormir, comer y convivir juntos en tiempos de tragedia, sobrevivir. Al centro de la habitación estaba una mesa grande, con sillas, las cuales estaban ocupadas por un montón de hombres y mujeres en traje. Ellos debían haber muerto hacía ya mucho tiempo, pues sus cuerpos mostraban un avanzado estado de descomposición. Pero entonces, en la última silla, al otro extremo de la mesa, lo vi. Esa cosa, en su forma completa. Esta vez no se trataba de otra ilusión. No estaba dentro de los ojos de nadie. Una figura sombría
que me provocaba un horrible dolor de cabeza cuando la veía directamente. Su cuerpo era delgado, hecho de líquido negro, mezclando tejidos y masa. Intenté notar más detalles, pero insisto que el dolor de cabeza al verlo era insoportable. Era como intentar procesar un pensamiento a medias, mientras brotaba una terrible ansiedad y sentimiento de culpa. Lo único en lo que pude concentrarme por un momento fue su cabeza. Esa era la parte más humana en apariencia, pero resultaba demasiado perfecta. Era como muy simétrica. Incluso en la luz roja puedo decirles que su rostro era brillante y algo aplanado, como un espejo blanco. Parecía tener una textura plástica. ¿Te gusta? Había un pensamiento dentro de mi cabeza que no era mío. Se sentía casi como un recuerdo que podría haber sido mío, pero algo no andaba bien. Como un sueño que comienzas a olvidar, dudando si fue real o no. La encontré en un aparador, afuera del pueblo. Se ve como tú no crees. Todos ustedes se ven como yo, tan parecidos a mí. Si me piden describir la voz de esa cosa, no sé cómo hacerlo del todo. No quiero pensar en eso nunca más, aunque si mi vida dependiera de ello, lo más que diría es que suena profunda. Retumba, es como un eco, pero sin estruendo. Es como si un trueno azotara la tierra una y otra vez. Estática, eléctrica. Retumbó en mi interior y me dejó marcado. Era como aquello que sucedió en la cabina telefónica, pero en alta definición. Ahora se encuentra muy profundo en mi cabeza. ¿Qué encontraste en un aparador? ¿De qué hablas?, pregunté confundido. Mi cabeza. Encontré la cabeza que quería vestir para ti. Por debajo de este disfraz estoy completo. Pero si realmente pudieras ver mi rostro, tendría que hacerte daño. Y no deseo eso. Aún no es el momento para eso. Entonces entendí lo que quería decir. Recordé aquel maniquí sin cabeza en el aparador de la tienda. Lo vi uno de los primeros días que estuve aquí. Esta cosa había estado aquí todo este tiempo, dentro del búnker, vistiendo esa cabeza, esperándome. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, tratando de no demostrar temor. ¿Qué quieres? Algo se asomó desde su cuerpo líquido. Se veía como un brazo. Era el brazo de un esqueleto. Definitivamente no era el suyo, pero lo utilizó para tomar algo que estaba dentro de él. Yo te conozco. Tú eres al que busco. Porque tú quieres todo. Eres ambicioso. La mano esquelética sacó joyas y oro, los cuales resplandecían en la oscuridad. Yo puedo darte todo lo que desees. Me llevaré la culpa lejos, siempre y cuando hagas lo que yo te pida. No, he visto lo que le haces a la gente. Nunca haré nada por ti.
has comido los huesos de las vacas? Yo debo comer huesos. Nosotros somos lo que comemos. Me das asco, le dije, molesto. No te preocupes. Soy amable. Tú y otros 6 me dieron lo que necesitaba. May me dio sangre. Susie me dio huesos. La niña me dio músculos. El alcalde me dio su dolor. El padre Matthews me dio su devoción. Tommy me dio su odio, además de traerte hasta mí. Y tu maldad me dará vida. Ahora yo renaceré. Ahora tengo el poder. Puedo salvarlo si quiero. ¿Amas a tu madre, chico? Yo puedo salvarla si tú quieres. Mamá. Entonces, de detrás de la puerta a mi izquierda, vi su cabeza asomarse. Se veía sana y estaba sonriéndome, justo como solía hacerlo cuando me cocinaba el desayuno o me arropaba en la noche. Por un momento casi rompo en llanto. Hola, cariño, es mami. Ahora estoy mucho mejor, ¿ves?, dijo ella con esa melodiosa voz. ¿Acaso él la había traído de nuevo a mí? ¿Realmente la había salvado? No quería dinero o posesiones. Esto era lo que pediría. Estaba a punto de aceptar, pero entonces su rostro comenzó a derretirse por un instante. Ella se acomodó la mejilla izquierda como si nada hubiera pasado, pero la ilusión se había roto ya. Tú le hiciste esto a Thomas Lee, ¿no es cierto? Lo engañaste, le prometiste felicidad y ahora él está muerto. Y al consejo de la ciudad también. Les hiciste creer en ti. Están sentados muertos en esta mesa. Sé que yo hice cosas horribles, pero no merezco esto. Nadie lo merece. Nunca voy a ayudarte. Rápidamente comencé a abrir puertas buscando una salida. La copia falsa de mi madre se derritió en el piso y luego se mezcló con el líquido negro. Luego, esa cosa creó otro brazo huesudo que salía por su espalda líquida. Pero yo... Detrás de cada puerta que abría, había una pila de cuerpos. Algunos eran los puros huesos, a otros les faltaban partes. El resto... Sus rostros estaban congelados en un grito de agonía. Parecía que aún en la muerte se encontraban sufriendo. 2 manos esqueléticas me tomaron de los hombros, pero rápidamente me giré y la sujeté, rompiéndose al instante del cuerpo pastoso de esa cosa. El ente tomó su cabeza de maniquí. Salté a la siguiente puerta. Más cuerpos. Todos los habitantes del pueblo debían estar ahí, sepultados en los pasillos del búnker. Pude reconocer a algunos de ellos de mis visiones. Otros incluso se veían como personas que había conocido hacía mucho tiempo. Yo
Puedo hacerte sufrir. Lentamente comenzó a quitarse la cabeza de maniquí. Mírame. Estaba perdiendo la esperanza cuando encontré mi ruta de escape. Justo en la puerta detrás de esa horrible cosa, se veía un letrero al fondo del pasillo inundado de líquido negro y más pilas de cadáveres. Salida, decía en grandes letras verdes brillantes. Corrí hacia allá, tratando de no hacer contacto visual alguno con ese monstruo, tropezando con los cuerpos. Mírame, gritó esta vez, furioso. ¡Mierda, mi mochila!, grité. Mientras corría y escalaba los cadáveres, la había soltado accidentalmente. Regresé a recuperarla porque sabía que no podría sobrevivir allá afuera sin las cosas que llevaba allí. Pude ver en el salón de la mesa que la criatura me veía fijamente, pero ahora se había quitado completamente la cabeza de maniquí, inexpresivo e inmóvil. Mi cabeza se sentía como si fuera a reventar. Desvié mi mirada de él lo más rápido que pude para concentrarme en mi mochila. Tan pronto como la recuperé, esa cosa gritó. mírame. Y entonces, silencio. Un silencio ensordecedor. Tomé la mochila y levanté la mirada. Eso se había ido. De su silla, de la mesa, de la habitación entera. Antes de poder ver a dónde se había ido, me giré para abrirme paso desesperadamente entre los cuerpos, tan rápido como pude. Alcancé la salida y corrí directo al camino entre el bosque y la montaña. Nunca volteé hacia atrás. Había escapado. Era libre. Recuerdo haber caminado por días, viviendo de las raciones que llevaba conmigo. Después de mucho tiempo llegué a una autopista. Afortunadamente nunca volví a ver a esa cosa en todo el tiempo que me tomó escapar. Estaba cansado y tan débil. Pero un día un camionero pasó y aceptó llevarme. Mientras él conducía, caía en un sueño profundo, pero juraría que unos segundos antes de desmayarme, había una niña pequeña saludándome junto al camino, en medio de la nada. Se veía frenética. El camionero, Phil era su nombre, me llevó directo a emergencias. Yo estaba inconsciente como para darme cuenta, pero luego supe que de mis costillas para abajo estaba completamente cubierto de quemaduras de segundo y tercer grado. Supongo que la adrenalina del escape fue lo que me mantuvo consciente y desconectado del dolor. Me quedé en un hospital en alguna parte de Colorado. Mi hermana estaba allí. Los médicos debieron haberme preguntado sobre mi familia o contactos de emergencia, pero no recordaba haber respondido eso a nadie. También me preguntaban frecuentemente detalles sobre lo que me había pasado, pero cada vez que lo intenté, ellos decían que yo debía seguir en shock. Los días pasaron y eventualmente recuperé la coherencia, la conciencia. Fui transferido a un hospital en mi pueblo, donde mi familia vivía. Recuerdo haber visto a una señora mayor, algo enfermiza entre las cortinas. Estaba en la cama vecina. No pude identificar muy bien quién era, pero me sonrió, y por alguna razón eso causó que una lágrima rodara en mi mejilla. Ella estaba bajo los efectos de la morfina, y justo antes de fallecer, o quedarse dormida, solo por un momento, pude ver su mirada nublada por el miedo, mientras ella veía algo que parecía estar flotando sobre mí. Mi hermana no dijo ni una palabra la mayor parte de mi tiempo en recuperación.
hasta que finalmente pude hablar de nuevo. Lo siento, hermana. No hay nada por qué disculparse, hermanito. Todos estamos muy felices de que estés bien y a salvo. No, de verdad lo siento. Tomé el dinero que me diste para venir a ver a mamá para unas vacaciones. Soy un maldito cobarde. Estaba asustado y sabía que me necesitaban. Sé que igual tú, y además estaba sola. Me gustaría regresar el tiempo. Me gustaría poder ver a mamá una última vez. No puedo decir que estoy feliz de que hicieras eso, pero creo que ya has pagado el precio, dijo conteniendo una pequeña sonrisa, ignorando completamente todo el infierno que yo había pasado. Además, pudiste ver a mamá una vez más. Clavé mi mirada en ella, pálido. Ella estuvo inquieta, esperándote como te dije en la carta, pero dijo que no se iría sin saber que estuvieras a salvo. Los doctores no sabían cómo era que ella logró resistir tanto. Mi visión se nubló. En la noche que ella falleció, ellos la transfirieron a tu hospital por unas horas. Ella me dijo que lloraste cuando la viste y que ella deseaba que sonrieras más. No solo esa noche, sino siempre. Y lo más importante, ella quería que te dijera que te ama, que siempre te amará. ¿No sabías que era ella? No sabía qué decir o hacer. Abracé a mi hermana tan fuerte como pude, sin importarme el dolor de mis quemaduras. Eso quizá retrasaría mi periodo de recuperación, pero no me importó, pues sostuve el abrazo tanto como me fue posible. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Por ella, por mamá. Ahora, aquí es donde las cosas empiezan a ponerse confusas para mí. Les conté lo que creí recordar de todo esto, pero al parecer podría no haber sido la verdad. Verán, durante las semanas siguientes de mi recuperación, comencé un proceso de psicoterapia y un tratamiento en psiquiatría respecto a todo lo que había sucedido. Mi terapeuta cree que yo elaboré toda esta historia, con lujo de detalle, además de haber diseñado por mí mismo screamlouder.info. En palabras suyas, pudo tratarse de un complejo mecanismo de defensa que me permitió ignorar el cáncer y toda esta situación con mi madre y mi hermana. Y todo esto se amplificó debido al estrés de mi trabajo. Estos delirios pudieron haberse activado justo en el momento que me enteré de la enfermedad de mi madre, pero solo se volvieron más tangibles cuando comencé a publicar lo que me estaba pasando en Reddit. Las quemaduras, dijo, pudieron ser autoinfligidas como un castigo por no ir a visitar a mi madre, por robar el dinero de mi hermana y como una manifestación de la culpa en general. Él intentaba entender junto conmigo e incluso hizo una investigación exhaustiva. Trataba de saber todo lo que había descrito. Intentamos ubicar el pueblo montañés en aquella isla, pero no tuvimos éxito. Nada de eso parecía haber existido. La policía además buscó en los alrededores de donde fui encontrado por el camionero, pero no había pistas de nada. Dijo que parecía más como si de repente un día simplemente me adentré en algún lugar del bosque, en medio de la nada, y comencé a actualizar la experiencia que estaba brotando de mi mente. No tenía idea alguna si todo esto podría ser verdad. Tal vez fui muy lejos compartiendo estas actualizaciones en otras redes sociales, además de haber intentado hacerlas llegar a varios periodistas en un esfuerzo por esparcir mi historia. En las descripciones de varios de estos sitios de la red, lo que me sucedió se había etiquetado como una aventura de horror, una creepypasta,
cualquier título que sirviera para que más gente lo leyera. Mi subconsciente estaba tratando de hacer la historia real para todos, de tal forma que yo no tendría que lidiar solo con esta realidad. Esa realidad es que mi madre está muerta. Ella se ha ido ahora y me rehusé a pasar tiempo con ella en los últimos años porque yo no quería enfrentar los hechos. Y bien, a pesar de lo que sucedió, estoy enfrentando lo importante ahora e intento abrazar la culpa que viene con ello. Me he estado quedando con mi hermana las últimas semanas y creo que me gusta estar aquí, reconstruyendo gran parte de lo que rompí hace tiempo. Lo siento por todos aquellos que estuvieron preocupados por mí. Incluso pienso que aún no estoy totalmente seguro de lo que ocurrió los últimos meses. No tengo nada más que tiempo para entenderlo y descubrirlo. Mientras tanto, continuaré manteniendo una sonrisa, con la vista al frente, como mi madre hubiera querido, como debe de ser. Es curioso que, de hecho, no he volteado a ver lo que me pasó desde que llegué a casa. Quizá eso es lo que me motiva a seguir sanando. Realmente estaba comenzando a creer que todo estaba en mi cabeza. Pensé que con el tiempo las cosas podrían volver a la normalidad, pero entonces esto sucedió. Recibí hoy un correo, sin remitente. Mi hermana verificó que no hubiera sido yo quien lo envió. Ella estaba conmigo al momento de recibirlo en mi bandeja de entrada. El asunto decía: gracias por gritar fuerte para mí. Gracias por dejar encendida la computadora. Ahora todos pueden escuchar. Y luego se anexaba un enlace muy familiar. ¿Realmente crees que es posible escapar de mí? ¿Realmente crees que estás a salvo? Gracias a ti, ahora nadie volverá a estar a salvo. ¡Nunca! Entonces lo entendí. Después del encuentro en el búnker y mi escape, esa cosa encontró la computadora encendida. Mediante todo lo que yo había hecho e incluso la última publicación, él logró salir del pueblo. Si han estado en alguno de los accesos de screamlouder.info recientemente, entonces es demasiado tarde. Lo siento. Todo esto es mi culpa. Yo no lo sabía.